Hola mis amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy es 23 de abril de 2025. Hoy hacen 4 años de la detención en la Plaza de Maldonado en el marco de las caravanas por la verdad, la segunda caravana por la verdad. Fuimos detenidos junto a Javier Ciuto y a Fernando Vega en aquella plaza de Maldonado, ese 23 de abril del 2021, que creo que quedará grabado en la historia como una mancha, si no es decir una puñalada letal para la democracia uruguaya, esa democracia de la que tanto se jacta el cártel político uruguayo. Cártel político que se coludió con las estrategias de las corporaciones internacionales para acertar un duro golpe a nuestra democracia, pero además para dañar finalmente a la salud de tantos uruguayos y también para que muchos miles de uruguayos murieran después de la experimentación, de las vacunas experimentales que se dieron lugar a partir de toda la estrategia de miedo que se llevó adelante en épocas pandémicas. El 2020 fue un año de menos muertes en Uruguay, a pesar del virus. Inclusive las únicas muertes registradas por ese virus eran de gente añosa, de gente de un promedio de edad de 87 años, 89 años. A pesar de eso, y a caballo del miedo instalado y del conteo de casos y del conteo de internaciones y del conteo de camas y de no sé qué cosas, lograron llevar a muchos uruguayos a que pusieran el brazo para meterse en el cuerpo una sustancia o algunas sustancias, pues no sabemos qué tenían, experimentales confesadas por la industria farmacéutica y sin ningún tipo de seguridad sanitaria. Esos venenos experimentales provocaron la muerte a pocas horas de algunas vacunaciones, la muerte a pocos días de algunas vacunaciones y la muerte a pocos meses de esas vacunaciones. Esas vacunaciones experimentales provocaron y han provocado trastornos en muchos miles de uruguayos que hoy están sufriendo después de haber sometido a ese experimento. Experimento que es ilegal, experimento que no puede ser sostenido en ningún marco de ética de lo que tiene que ver con el uso o la decisión de usar fármacos o cualquier tipo de intervención médica. Eso siempre tiene que contar con la aprobación del paciente, en este caso con la aprobación de la persona. Se instaló una suerte de lógica de es eso o el destierro, es eso la muerte civil, es eso o no vas a poder hacer nada, no vas a poder bailar, no vas a poder viajar, no vas a poder trabajar, no vas a poder inscribirte en ningún lugar público, no vas a poder hacer nada. Obligaban a tomar el experimento, que es un hecho criminal del cual los responsables políticos y sanitarios deberían responder ante la justicia. Este crimen que perpetuó el cártel político uruguayo es un crimen de lesa humanidad que no se va a extinguir con el paso del tiempo. Las más de 15.000 muertes en exceso en estos 22 meses después del inicio de la vacunación en Uruguay es la muestra de que allí hubo por lo menos dolo, hubo por lo menos complicidad, hubo por lo menos responsabilidad de haber asumido esa experimentación a cielo abierto y sin ningún tipo de contralor en Uruguay, provocando el daño a la salud pública a nivel masivo. Ese daño tiene una responsabilidad política, ese daño tiene responsables concretos con nombre y apellido. Y lo del 23 de abril del 2021 fue un intento a la luz del día de silenciar a todos aquellos que cuestionábamos todo lo que hoy está pasando. En aquel momento, en el inicio de la vacunación, ya se empezaban a disparar las muertes en todo el mundo, donde los países que habían iniciado las vacunaciones empezaban a verse muertos. Ellos manipularon el tema de los muertos con hay una cepa nueva que cruzó el Atlántico, hay una cepa nueva que cruzó la cordillera de los Andes, que vino no sé en qué, son las cepas, los rebrotes, la no sé qué. Bueno, todo ese relato que nunca pudo ser probado a nivel científico, que no hay ningún correlato científico que sustente el relato de las cepas, el relato de la migración de los virus en tiempos estacionales que no corresponden y demás cuestiones. Todas las mutaciones de las propias supuestas manifestaciones de la enfermedad, en todos los casos pasó de ser una enfermedad respiratoria a causar cuestiones de todo tipo, ¿no? Marcas de todo tipo
de alguna manera corrían aquel relato también de la enfermedad respiratoria. Bueno, toda esta historia tiene una responsabilidad y un correlato político, una decisión política de plegarse a esta farsa, una decisión política de violar los derechos individuales de los uruguayos y una decisión político-sanitaria utilizando el instrumento que instalaron las farmacéuticas de terminar perpetuándole daño a los uruguayos, daño en la salud, muerte y daño crónico, agónico y perpetuo. Muchos uruguayos van a cargar con enfermedades perpetuas a partir de esta experimentación. No sabemos a ciencia cierta qué va a ser, cuál va a ser el verdadero problema al final, cuál va a ser el verdadero daño, porque además están resistiéndose a medir el daño. No quieren medir el daño, no quieren asociar el hecho vacunal, el hecho experimental con lo que pasa posteriormente en la salud de los uruguayos. No quieren asociar, porque cuando uno está haciendo un experimento, cualquier cualquier atisbo de duda o cualquier daño o cualquier muerte tiene que ser la luz de alerta para parar la experimentación. Y en Uruguay no solamente no se paró la experimentación, no se quiso asociar los mismos muertos que morían en los vacunatorios, o al otro día de haberse vacunado, o a las horas de haberse vacunado. Ningún caso quiso asociarse a la experimentación, más allá de que está manifiesto por la propia industria farmacéutica que esto fue experimental, que no pasó las fases de prueba, que no estaba claro cuál era el daño que iba a causar, porque era un virus que solamente con vacunas se podía resolver el problema. Aquí yo me quiero concentrar en las responsabilidades políticas. Aquí me quiero concentrar en los cómplices de todas estas responsabilidades políticas. Aquí hay complicidad mediática. Los medios de comunicación y los periodistas han sido los grandes cómplices de la instalación de este relato. Hubiera sido muy fácil. Ahora, ustedes ven, ahora a la ministra saliente de Vivienda le descubrieron todo en 5 minutos. Pues el tema pandémico no se quiso investigar. Nadie quiso descubrir si había conflicto de intereses. Nadie quiso descubrir si había algún tipo de cuestión rara. El mecanismo periodístico está. Ustedes ven que para cualquier cosa media terraja, media de entre casa, de cabotaje, ellos utilizan la profesión para buscar la verdad. Se puede saber si tenés un padrón no declarado, si pagaste impuestos o no pagaste impuestos. Eso provocó la renuncia de una ministra. ¿Cuántas cosas hubieran pasado si la prensa, en vez de recibirle el dinero del silencio, el dinero que amordazó su interés y su preocupación por investigar y por saber la verdad, cuánto hubiera pasado si ellos hubieran hecho su trabajo? La prensa en Uruguay es gran parte la responsable. Los periodistas son responsables por acción y por omisión de las muertes, del engaño perpetuo, de no haber tenido curiosidad para haber investigado lo que pasó y lo que estaba pasando. Era muy fácil saber lo que estaba pasando. Era solamente tener curiosidad, tener ese bichito periodístico para saber. Ese mismo bichito que le llevó a Pajas Blancas a buscar en el terreno de la ministra de Vivienda que acaba de renunciar. Bueno, ese mismo bichito hubiera sido suficiente para enterarse de todo lo que ya sabemos, de lo que publicó Pfizer en su momento. El famoso, la efectividad no era el 95%, ni 90 y pico por ciento. La efectividad manifiesta por Pfizer era el 0,84%, pero la efectividad de no contagiarte era el 0,84%. Y el daño grave confesado por Pfizer en los ensayos clínicos era más del 1%, lo que quiere decir que era mucho más peligroso vacunarse que intentar evitar contagiarse con la vacuna. Una cosa de locos. Eso todo estaba disponible en el 2020. Nosotros lo denunciamos en el 2020. Después están las confesiones del propio Gach, de la UDELAR y de la Ministerio de Salud Pública, donde confesaban abiertamente todo lo que no sabían sobre esta experimentación mediante vacunas venenosas. Ellos lo confesaron, lo pusieron por escrito, pero en la tele estos líderes de opinión científica decían una y otra vez que era seguro, que cualquiera daba lo mismo, que vamos arriba, que no importa, que los daños eran muy menores y que algún problema ibas a tener, pero era muy menor y que valía la pena correr el riesgo. Pues ahora toda esa gente que salió por televisión a decir que valía la pena correr el riesgo tiene que poner la cara, tiene que ser responsable ante la ley de todo lo que pasó. Y no digo ahora en términos literales, digo ahora en el tiempo que esto se revise. Como esto es un crimen de lesa humanidad, se va a revisar. Y como se va a revisar, el día que se revise este crimen va a quedar expuesto.
y los responsables también. Y hoy en Domingo Arena tenemos milicos que fueron acusados de tortura en los años 70, los tenemos hoy, recién en Domingo Arena, hace poco tiempo. Cuestionado el acto por el cual se lleva un octogenario a una cárcel hoy por crímenes que fueron pactados y por cuestiones que estaban laudadas y que fueron inclusive laudadas legalmente y plebiscitariamente. Sin embargo, se los ha llevado a la cárcel hoy como parte de recuperar la memoria de lo que fueron las violaciones del Estado en aquel momento, en los años 70 estoy hablando. Pues esas reivindicaciones pueden ser reivindicaciones, ¿por qué? Porque los crímenes cometidos son crímenes de lesa humanidad. Hoy nosotros vamos a hacer la memoria activa, la memoria que siempre va a estar dispuesta a revisar lo que ocurrió en la pandemia en Uruguay. Las violaciones, cómo articuló el cártel político para violar la ley, cómo articuló el cártel político, científico y económico para perpetuar este golpe de Estado de alguna manera en Uruguay, que terminó mostrándole a la gente que no importa la Constitución, que las leyes no importan, porque con que te manden un video de Ecuador, que no sé qué pasó, ahí ya con eso se tomaban decisiones. Con que un chino cayó en China, no sé por qué, de una cámara de seguridad, con eso se toman las decisiones. Hoy vemos un niño de 11 años cayendo desplomado en una escuela y el mundo no se para. Hoy vemos una familia destruida por la muerte de un niño cuyas causas no se conocen, pero tampoco se quieren conocer. Esa imagen del niño desplomándose en la escuela, las escuelas que se han convertido en centros sanitarios. Las escuelas no deberían ser un centro, un trampero para que el Estado perpetúe el envenenamiento de nuestros hijos. Las escuelas deberían ser un lugar para que nuestros hijos aprendan a leer, aprendan a escribir, a sumar y a restar y las materias más duras. No ni para que se masturben, ni para que vayan a comedores, ni tampoco como centros de salud. La escuela no es un centro de salud. No deben entrampar a los padres y a los hijos para obligar finalmente o para terminar persuadiendo a las familias a que no controlen ese proceso vacunal que se hace traicioneramente en las escuelas. Eso tiene que parar también. Las escuelas no son centros vacunatorios. El centro vacunatorio tiene que ser un hospital, y si la familia no concurre con su hijo, no tienen que ir a la escuela a vacunarlo. Si no concurre es porque no quiere, o porque no le interesa, o porque está bien así. Porque cuando su hijo está grave, nadie lo obliga a llevarlo a curar. Tiene que hacer una cuenta en hábitat para salvar la vida de su hijo y la familia. Ningún Estado te obliga a dar, ni te da ninguna cosa que tú necesites. Te quiere imponer lo que no necesita tu hijo y lo que le puede provocar daño a largo plazo. Todas estas cosas están arriba de la mesa. Yo quiero recordar el 23 de abril como una fecha clave en la historia reciente, como la muestra de la violación de los derechos humanos, como el atropello del Estado, esa violación del Estado de Derecho quedó manifiesta el 23 de abril en Maldonado del 2021, en Maldonado cuando fuimos detenidos, cuando después durante 2 años se nos persiguió judicialmente, amenazándonos con meternos a prisión por haber intentado advertir a la población de lo que hoy ya sabemos. Hoy ya fueron puestos ante los estrados del Congreso de los Estados Unidos parte de los perpetuadores de esta historia, pero Uruguay se niega a investigar. El Parlamento uruguayo, el cártel político corrupto uruguayo que claro, es cómplice de toda esta maniobra, no quiere investigar. Muy investigante de lo sucedido en la época de la dictadura, donde ya prácticamente no queda nadie en pie y los que quedan están con una pañalera o gente que le cuesta recordar lo que hizo ayer. Esa persecución de los años 70, buscando la memoria y el rescate de la memoria, no se quiere aplicar a la memoria, la violación de los derechos humanos y al terrorismo de Estado sanitario de ahora, lo sucedido en el 2020, 2021 y 2022 en Uruguay, mientras que estuvo pendiente todas las acciones pandémicas. Y para eso, ni olvido ni perdón. Nosotros vamos a hacer la memoria de lo que sucedió. Y hasta que veamos declarar y desfilar por los juzgados a cada uno de los responsables de este atropello, de esta violación, de las muertes, de las enfermedades crónicas y sobre todo del engaño que sufrieron los uruguayos, no vamos a parar. Nos van a tener siempre ahí en ese lugar. Un fuerte abrazo.
un saludo grande. Quiero recordar en este día a cada uno de los muchos miles de que nos abrazamos en todas las plazas de todo el país, a quienes nos escribían desde fuera, a quienes seguían las transmisiones en vivo, no solamente en Uruguay, sino en todo el país, sino en el resto del mundo. Lo que pasó en el 23 de abril está descrito muy bien en el libro Falsos Positivos, pero además seguramente muchos de ustedes se acordarán por haber pasado ese proceso, qué estaban haciendo en ese momento cuando sucedían lo de las caravanas. Quiero recordar a cada persona con la que nos abrazamos, quiero recordar a cada persona que hizo mucho para nosotros, que nos dieron de comer, que nos llenaron la camioneta con nafta, que nos dejaron quedar en su casa, las charlas, los mates, los viajes, los compañeros de ruta. No voy a nombrarlos porque me voy a olvidar, pero de las 2 caravanas que hicimos tengo muchos compañeros de ruta, recuerdo mucha gente con muchísima emoción en este día. Realmente emocionante hasta las lágrimas pensar que fue posible una gesta de ese tamaño, con la condena mediática, con la complicidad y la condena política, con la persecución policial y judicial. Logramos dar 2 vueltas al Uruguay, logramos que mucha gente pusiera freno de mano y no experimentara, no se envenenara, parara y además revisara, cuestionara el relato que le estaban instalando día con día desde los medios de comunicación. Y tengo mucho orgullo de haber sido parte de eso, y tengo mucho orgullo de cada compatriota con el que me abracé en ese camino. Y quiero decirles en este día que para mí es un día reivindicante. Este 23 de abril para mí es la fecha del desembarco, para mí es el día en el que yo tengo el recordatorio que me posibilita mirarme al espejo todos los días y pensar de que no fue en vano, de pensar que me da mucho orgullo haber hecho pasar zozobras a mi familia, hecho pasar tristeza a mis hijos y a mis padres. Esa emoción de este día realmente me embarga y quería compartirlo con ustedes. Quiero mandarles un gran abrazo a todos. Y ni olvido ni perdón. Que pasen bien.